L'Amparo Tortosa Garrigós, que és experta en seguretat i política internacional. A més, és valenciana. Ella ha estat present a la gestió de diferents conflictes. Amparo, bon dia i benvinguda i moltes gràcies per estar avui amb nosaltres. I mentre estaves veient totes aquestes imatges i tot el que ens explicava el Josep Palau des de València, des de casa teva, com valores la gestió que s'ha fet d'aquesta tragèdia? Bon dia a tothom. Bien, inicialmente nos hemos encontrado con una gestión no preventiva, de carácter tardío, una reacción demasiado tardía y una serie de desajustes entre la parte técnica y la parte gestora política que podría llegar a afirmar incluso que no cumple con la normativa vigente, porque no será porque no tenemos protocolos, normativas y leyes que establecen un perfecto ensamblaje entre las diferentes instancias a la hora de coordinar la respuesta. Clar, quan sentim, per exemple, el president Mazón que diu que estava en un dinar personal en el moment crític de la Dana, però que estava informat en tot moment, aleshores, com hem d'entendre la gestió posterior? Bueno, es que ya de entrada aquí hay toda una serie de desbarajustes desde el día anterior. Si el día anterior a ti la EMET te está diciendo que haya una alerta naranja y que al día siguiente va a haber un fenómeno meteorológico extremo, para mí ya ese día la consellera responsable de gestionar esto tenía que haberse estado reuniendo con el Centro Coordinador de Emergencias. Y teniendo en cuenta que la circular de 2024 de prevención de inundaciones de la Generalitat establece que el Centro Coordinador de Emergencias tiene que transmitir la activación de las emergencias a los municipios, hemos tenido una ausencia de este cumplimiento de la ley. Pero es que hemos tenido otra serie de entidades e instituciones públicas que desde el día anterior sí que han estado preventivos, como por ejemplo la Universidad de Valencia, que se basó en el criterio y las recomendaciones de un comité científico que movilizó a todo su personal y a 40.000 estudiantes desde el día antes. Y tenemos al Ayuntamiento de Elche, que paralizó toda la actividad en la ciudad y cerró todo tipo de centros, como he visto que se está haciendo hoy en algunas partes de Cataluña, sobre todo en Tarragona. Claro. Que se ha hecho una restricción de movimientos desde el día antes, cosa que no ha existido en la Comunidad Valenciana. Pero si saltas al día siguiente, es que incluso la Diputación de Castellón, los bomberos de la Diputación de Castellón, que sufrieron la Dana de forma más tardía, el lunes 28 ya publicaron una recomendación con una alerta que para mí es un ejemplo perfecto de alerta, en que recomiendan no cruzar ríos ni cauces inundables y recomiendan no hacer desplazamientos innecesarios a la población. Eso es un ejemplo de alerta perfecta. Las alertas tienen que venir acompañadas de recomendaciones específicas y muy simples a la población. Y esto es de lo que hemos carecido en la provincia de Valencia. Pero si saltamos al día siguiente, al día de la catástrofe, nos encontramos que a las 7:31 la EMET eleva la alerta a roja. Ahí ya se tenía que haber producido una reunión de la consellera con el centro de operaciones. Y no se produce hasta las 5 de la tarde. Pero es que conforme va pasando la mañana, nos encontramos con que van ampliando la alerta roja a más zonas geográficas, hasta la totalidad de la provincia de Valencia, con que la Confederación Hidrográfica a las 11:50 ya está anunciando desbordes y crecidas y 100 litros de agua por metro cuadrado. A partir de ahí también era otra situación como para haber enviado la alerta. Pero nos encontramos con una consellera que a partir de las 5 de la tarde, cuando se reúne con el CECOTI, no sabe lo que es esa alerta, cuando resulta que tenemos una directiva de la Unión Europea que obliga a todos los Estados miembros para asumir ese sistema de alertas hasta el máximo junio de 2022. La consellera de aquel año la presentó en rueda de prensa a finales de 2022. El año pasado yo tengo amigas que recibieron alerta en sus móviles. Lo que no puede ser es que tengamos una consellera que cuando ya se está produciendo las muertes y las catástrofes esté diciendo que no sabe lo que es esa alerta y no saben qué hacer. E incluso hoy ha aparecido una noticia aquí en la Comunidad Valenciana
donde parece ser que la Confederación Hidrográfica estuvo alertando a las 4:37 y a las 4:50 al secretario de Estado de que no había mucha pasividad por parte del CECOPI y no sabían qué hacer con respecto a la alerta. Mientras la Confederación Hidrográfica había publicado ya una alerta hidrográfica a Protección Civil. Y tenemos a EMET que a las 12:10 publica que hay que alejarse de ríos y barrancos. Tenemos otra alerta de la Confederación Hidrográfica que alerta de los desbordamientos. Y ¿cómo puede ser que luego, posteriormente, a la 1, salga el president en una rueda de prensa diciendo que está todo bajo control? I que a partir de les 6 començarà a amainar. Sí, Amparo, m'agradaria també, perquè ha estat molt interessant tot el que ens ha explicat sobre la pèssima gestió d'aquesta crisi, d'aquesta tragèdia abans de la Dana, amb tots aquests avisos que ja s'estaven rebent, però també volia que ens expliqués com ha vist la gestió de la tragèdia després, perquè també una mica tot el que estem veient, aquest caos en l'intent de buscar ajuda, de l'arribada de voluntaris, dels serveis d'emergència, de l'arribada dels militars, pobles que van quedar absolutament desemparats, que no hi arribava ningú, que potser encara hi ha pobles que encara no hi ha arribat ningú. Vés a saber, el dia a dia de les explicacions de com estan les coses, que tampoc l'hem tingut per part de ningú expert. Sí, y estamos todos asombrados porque yo no me explico cómo cuando hay catástrofes de estas características en países terceros y en vías de desarrollo, la ECID es ejemplar, desplegando la ayuda con rapidez, la ayuda de emergencia, montando hospitales modélicos que llegan a hacer hasta cirugías y partos, como fue en el caso del ciclón Idai en Mozambique, y no nos aplicamos este modelo de despliegue aquí, dentro del país. En ese sentido, tengo que decir que es asombroso que la ayuda no llegue, esté 3 días sin llegar, y que no se calibre ni tan siquiera estadística o matemáticamente, en el sentido de que si tú tienes unas cifras iniciales de 150.000 afectados, de 77.000 viviendas afectadas y 50 poblaciones afectadas inicialmente, ¿cómo te tiras 3 días pensándote la ayuda con esa pasividad y al tercer día pides 500 militares de la UNE, que es totalmente insuficiente, y al día siguiente otros 500, cuando resulta que este Estado tiene recursos tanto materiales como humanos de sobra para atender a esta emergencia? En ese sentido, yo sí que pienso que en ese vacío sí que había un margen para la intervención del Gobierno central. Una vez constató la incompetencia y la pasividad de la Generalitat, podía haber declarado la emergencia de interés nacional en ese sentido. Sí que pienso que había un margen para poder actuar desde esta instancia. També li volia preguntar, perquè clar, com vostè ha estat també assessora de Nacions Unides en situacions de crisi, aquesta picabaralla entre uns i altres, aquesta picabaralla política que estem presenciant quan encara s'estan trobant els cadàvers després de la tragèdia. Recentment, aquest matí, ens ha colpit, s'han trobat aquests 2 nens que feia dies que s'estaven buscant. Com ho està vivint? Es lamentable y es más de lo mismo, ¿no? Desgraciadamente, desde la anterior crisis económica estamos asistiendo a un descrédito de la clase política. No saben responder a las necesidades de la población. Lamentablemente, yo me temo que esto dé mucho juego a la antipolítica, a opciones extremas con carácter aún menos democrático, y realmente era una ocasión que tenía la clase política para demostrar que podían actuar unidos y coordinados. Pero es que aquí está fallando la coordinación, teniendo en cuenta que está perfectamente ensamblada en la ley y en las normativas. Yo casi que me atrevo a hablar de una no aplicación de la ley. Y en ese sentido, a mí lo que más grave me ha parecido es que había diferentes niveles de crisis que gestionar una vez acontecida la catástrofe. Una es la respuesta inmediata, porque hay que hacer rescates, ¿vale?
Y ahí, una vez constatada la incompetencia y pasividad de la Generalitat, sí que el Gobierno central tenía un margen para declarar la emergencia de interés nacional cuando esto afecta a más de una comunidad autónoma o se requieren recursos de carácter supraautonómico, como podría interpretarse en este caso. Y realmente los valencianos no nos explicamos cómo 3 días sin responder a esto. Porque en primer lugar tienes que gestionar el rescate. En segundo lugar, tienes que atender a heridos y a personas vulnerables, bien enfermos crónicos, bien niños, ancianos, que por como hemos ido sabiendo han estado durante días sin tener agua corriente, ni víveres, ni acceso a medicinas o a sus tratamientos habituales. Y en ese sentido, pues vuelvo a repetir, no me explico cómo la ECID es capaz de desplegar todo esto en países terceros cuando hay estas emergencias y no nos lo aplicamos aquí. Se ha hablado mucho de que no se podía acceder por tierra. Yo lo dudo, porque si se activan todos los recursos disponibles del Estado, sí se puede, pero ponte que en el caso de que no fuera posible, pues no me explico por qué no se lanza esa ayuda por vía aérea en coordinación con los alcaldes, que son los que mejor conocen las necesidades de la zona y los que mejor pueden transmitir datos e información y qué se necesita, y dónde se recoge la ayuda y cómo se reparte la ayuda. En ese sentido, otro incumplimiento de la ley, porque el Centro Coordinador de Emergencias de la Generalitat establece la transmisión directa con los municipios para activar las emergencias, y ahí ha fallado. Y entre otros motivos ha fallado porque se fueron las comunicaciones y no se explica cómo un centro operativo significa de gestión de la emergencia. Un centro operativo de emergencias no se puede quedar incomunicado con las entidades que forman parte de él y que lo integran. Claro. Que son los municipios, que es Protección Civil, que es la Confederación Hidrográfica, la EMET, que comparten de forma integrada la información en tiempo real. ¿Vale? No se puede quedar incomunicado un centro de operaciones. Y incluso el presidente ha llegado a decir que se quedó sin cobertura. Eso es inimaginable, es impensable. Claro. Y si se queda sin cobertura, tienes que tener un backup, tienes que tener un otro centro de réplica en otro lado al que trasladar a todo el personal a continuar con las operaciones. Y como eso no se ha dado, se da por entendido que no se les fue la comunicación. Sí que es cierto que hubo municipios que se quedaron sin comunicación, pero para eso, por ejemplo, yo como experta que me muevo en este terreno, me parece inconcebible que no tuvieran teléfonos satelitales para cuando se van las comunicaciones. Eso es algo elemental cuando se gestiona emergencias, y es un centro específicamente dedicado a gestionar emergencias y que tenía que haber incrementado su personal desde el día antes. Amparo Tortosa Garrigós, vaja, un anàlisi impecable el que ha fet vostè, claríssim tot el que ha explicat. Espero que algú la truqui, pugui assessorar sobre possibles crisis que puguin sorgir després de tot el que ha viscut el País Valencià, perquè era necessari saber exactament com s'havien de fer les coses. Si un ha demostrat incompetència, com a mínim cenyir-se a les lleis. Vostè ha parlat de que potser fins i tot no es van aplicar les lleis, perquè les lleis estan per alguna cosa, i tant de bo la truquin i pugui assessorar-los per properes situacions de crisi, que esperem que no es produeixin, evidentment. Sí, si me permite una última cosa, fundamental, campañas educativas a la población, porque a partir de ahora vamos a afrontar fenómenos meteorológicos extremos de gran magnitud. Yo llevo ya mucho tiempo introduciendo esto en mis conferencias sobre geopolítica, alertando de que los gobiernos no están preparados, de que hay que preparar las infraestructuras. Es mucho menos costoso preparar las infraestructuras que pagar los daños posteriores. Y fundamental, educar a la población para que sepan cómo actuar y qué hacer cuando vienen mega incendios, mega inundaciones, todo mega, porque a partir de ahora va a ser... A l'engròs, sí. Doncs, Amparo, miri, la convidem ja properament, es posaran en contacte els nostres equips de producció perquè pugui venir també a educar-nos a nosaltres i també a la nostra audiència de cara a com hem d'actuar en aquestes situacions de crisi. Moltes gràcies, una abraçada forta. Encantada, un placer. Que vagi molt bé.